El Popol Vuh, las antiguas leyendas del Quiché. Sin duda alguna, el texto maya más importante que se conserva hasta nuestra actualidad. Nos narra el extraordinario relato de cómo se creó el mundo, los hombres y la sociedad, según el pueblo quiché. En este video, mi compañero Diego Díaz y yo, Osman Contreras, indagaremos por las páginas de este texto para explicar el valor religioso, o en otras palabras, las creencias, el valor cosmogónico, que explica los orígenes del mundo, y el valor antropológico, es decir, el origen del hombre, que los escritores de esta gran obra dejaron para nosotros. Primero que todo hablaremos del valor cosmogónico del Popol Vuh. La cosmogonía es un relato mítico del cual pretende establecer el origen del mundo y del universo. Al principio de todo, según los quichés, no existía nada, únicamente estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. En el mar se encontraban los dioses Tepehu y Cucumats, y cuando se pudieron comunicar, decidieron crear al hombre y al mundo. De la creación del hombre hablaremos más adelante, pero para crear la tierra los dioses hicieron que el agua surgiera en las montañas, que el agua bajara por estas y así surgieron los valles. Y los árboles como cipresales y pinares surgieron al instante en la superficie. Como necesitaban guardianes para los árboles y los bejucos, los dioses crearon a los animales. Cuando se creó la tierra, aún no existían las estrellas, el sol o la luna, pero había un ser llamado Bukupkakix que decía ser el sol y la luna, aunque esto no era cierto. A los dioses Hunapú e Ixbalanque no les gustó nada esto, así que decidieron darle muerte. Fueron a buscarlo al árbol donde descansaba, y Hunapú le disparó con su cerbatana, rompiéndole la quijada a Bukupkakix, quien logró escapar aún lastimado. Hunapú y Ixbalanque se hicieron pasar por personas que sabían curar los dientes, y cuando Bukupkakix los fue a buscar, ellos le cambiaron todos los dientes por granos de maíz, quitándole sus poderes y dándole muerte. Bukupkakix tenía un hijo llamado Zipacná, quien era muy fuerte y podía mover montañas. Un día, un grupo de 400 hombres le pidió ayuda a Zipacná para poder mover un tronco muy pesado que utilizarían en su casa. Zipacná movió el tronco por sí solo y lo llevó hasta la casa. Luego de hablar, los hombres se dieron cuenta que la fuerza de Zipacná no era normal, así que decidieron matarlo. Le pidieron que hiciera un hoyo, y cuando estaba abajo le dejaron caer el tronco encima. Pero Zipacná ya sabía la intención de los hombres, así que cuando estos estaban festejando, salió del hoyo, tiró la casa y los asesinó a todos. Indignados por la muerte de los hombres, Hunapú y Ixbalanque engañaron a Zipacná, diciéndoles que había un cangrejo muy grande cerca de un barranco para que él se lo comiera. Cuando Zipacná se distrajo, Hunapú y Ixbalanque dejaron caer el cerro sobre él, acabando así con su vida. Más adelante en la historia del Popol Vuh, los señores del Xibalbá, que es el infierno según los quichés, invitaron a Hunapú e Ixbalanque a jugar el juego de la pelota. Y como los señores del Xibalbá eran seres malvados, Hunapú y Ixbalanque los engañaron para poder asesinarlos, como dice el propio Popol Vuh. Luego subieron en medio de la luz y al instante se elevaron en el cielo. Al uno le tocó el sol y al otro la luna. Entonces también surgieron los 400 muchachos a quienes mató Zipacná, y así se volvieron compañeros de aquellos y se convirtieron en las estrellas del cielo. Esta parte del libro nos cuenta cómo se creó la tierra, las montañas, valles, ríos y los seres que habitan en ella, y también cómo surgieron realmente el sol y la luna y las estrellas, quienes en realidad son Hunapú, Ixbalanque y los 400 hombres. Pasando al valor religioso del Popol Vuh. En este caso hablaremos sobre los diferentes dioses y creadores de la tierra. En este caso nos encontramos con el creador, el formador, Tepehu, Cucumats, los progenitores, el corazón del cielo, en este caso Huracán, Calcuja Huracán, Chipi Calcuja y Raxa Calcuja, que eran conocidos como los corazones del cielo, y la abuela del día y la abuela del alba, que eran conocidos como Ixbiacoc e Ixmucane. En este caso, los dioses más importantes eran Tepehu y Cucumats, ya que eran los únicos en el mundo, los cuales vestían plumas verdes y por eso se les conocía como las serpientes emplumadas. Los dioses tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo para realizar la creación. El corazón del cielo, también conocido como Huracán, era el que llevaba a cabo los planes, por lo cual Tepehu y Cucumats hablaron sobre la palabra tierra y enseguida esta nació. Y asimismo de la tierra salieron las aguas y las montañas, y de ella nacieron los árboles. Por lo cual nos demuestran que ellos son los creadores de todo lo que conocemos hoy, por lo cual están dentro de nuestro valor religioso. El Xibalbá. El Xibalbá también era conocido como el infierno. En este caso, para llegar al Xibalbá teníamos que pasar por 3 puntos. El primer punto eran los árboles de espina o los árboles de sangre. Nuestro segundo punto era el río de sangre y nuestro tercer punto era el río normal. En este caso hablaremos de los señores del Xibalbá. Los dos principales se llamaban Hun Kame y Bakub Kame, que eran conocidos como los señores del Xibalbá o los jueces supremos. Después tenemos a Shirikipat y Kuchumakik, que causaban derrames de sangre en los hombres. También tenemos a Ajalpu y Ajalcana, que se basaba en hinchar a los hombres y hacerle brotar pus de las piernas. Asimismo, teñirles de amarillo la cara. Después tenemos a Chameabak y Chameajolom, que eran alguaciles de Xibalbá, cuyas varas eran de hueso, y su trabajo era enflaquecer a los hombres hasta que se volvían solo huesos y calaveras. Después tenemos a Ajalmes y Ajaltocob, que causaban desgracias ya cuando iban para la casa o frente a ella y los encontraban heridos,
tendidos boca arriba en el suelo o muertos. Y por último tenemos a Shik y Patán, que causaban la muerte a los hombres en los caminos, lo que se llamaba muerte repentina, haciéndoles llegar la sangre a la boca hasta que morían vomitando sangre. En este caso, el Xibalbá también contaba con diferentes casas, las cuales estos señores utilizaban para burlarse de las personas que venían de arriba. En este caso, tenían diferentes casas como la casa de la neblina, la casa de las navajas, la casa de los murciélagos, así entre otras, causándoles daño a las diferentes personas del Xibalbá como método de burla. Pasando con nuestro último valor, nos encontramos con el valor antropológico. En este caso, hablaremos de los hombres de barro, madera y maíz. En este caso, empezando con los hombres de barro, los primeros hombres fueron de barro o de lodo, creados primeramente por los creadores Tepeu y Gucumatz. Pero tenían un defecto, debido al que el lodo, al ser tan blando, se dieron cuenta que la carne se deshacía, al igual que su cuerpo era un cuerpo sin fuerza, sin movimiento de cabeza, con una mirada perdida y sin la posibilidad de ver para atrás, al igual que la dificultad del habla, por lo cual los hombres de barro no podían multiplicarse ni alabar a los dioses, por lo cual fueron destruidos. Pasó el tiempo y empezaron a hablar sobre los hombres de madera. En este caso estaban muy confiados por el hecho de que ellos creían que esos hombres eran los que los iban a sustentar y alimentar. Por lo cual tenemos una parte del libro que nos dice: hablad, que os oigamos decir, declarad si conviene que se junte la madera y que sea labrada por el Creador y el Formador. Y si el hombre de madera, es el que nos ha de sustentar y alimentar cuando aclare, cuando amanezca. Después de decir esto, aparecieron los primeros hombres de madera, los cuales se parecían al hombre, hablaban como el hombre y poblaron la superficie de la tierra. Y por último tenemos a los hombres de maíz. En este caso eran hombres de maíz y de tzitze. Los nuevos hombres con la boca tallada y los ojos de madera, hechos de maíz amarillo y maíz blanco, los cuales fueron los hombres que conocemos hoy en día, y por eso el maíz es la base de todas nuestras cosas. Los primeros 4 hombres y su descendencia. En este caso, los primeros 4 hombres fueron creados y formados. El primer hombre se llamaba Balam Kitse, el segundo Balam Macab, el tercero Mahukutag y el cuarto Iki Balam. En este caso, estos hombres fueron dotados con una inteligencia magnífica y con una visión espectacular, ya que podían ver cada cosa en el planeta, por lo cual eran muy sabios. Pero los creadores y formadores, al momento de escuchar esto, no les gustó, por lo cual decidieron echarles un bajo en los ojos, lo cual causaría que se les empañaría la vista, por lo cual solo podrían ver lo que estaba cerca de ellos. Y por esto fue que su sabiduría y la gran inteligencia fue reducida. Y hablando sobre su descendencia, al momento de crear estos 4 hombres, también se les crearon 4 esposas, por las cuales solo 3 de ellas tuvieron hijos, por lo cual su descendencia solo fueron esos 3 jóvenes que lideraron los años próximos, desde que sus papás decidieron retirarse de gobernar el pueblo. Nuestra investigación es tan solo una pequeña parte de todos los temas que abarca el Popol Vuh. Es por esto que los invitamos a leer por su cuenta esta gran obra. El Popol Vuh es de los pocos textos que sobrevivió a la quema de libros de los conquistadores y nos permite echar un vistazo a cómo eran nuestros antepasados, cuáles eran sus idiomas, creencias, sociedades y las explicaciones que le daban al surgimiento de la Tierra, el universo y muchas cosas más. También nos permite adentrarnos en sus pensamientos y filosofías, y esto es de gran valor y no se debe perder. Esperamos que les haya gustado este video y que pudieran aprender mucho más sobre esta maravillosa cultura.